Muy buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Paula Lara, soy la coordinadora de la unidad de seguimiento de titulados y les doy la bienvenida a este segundo webinar de la carrera de Derecho. Este webinar va a tratar sobre la ley de teletrabajo y su implementación. Los dejo ahora con la jefa de carrera de Derecho, Saba Aranda, que nos va a dar unas palabras. Gracias, Paula. Buenas tardes a todos, a todas. Veo hartas caras conocidas, así que un agrado que además de tener hoy día acompañándonos, como siempre, a nuestros exalumnos y titulados, también nos acompañen amigos, ¿cierto?, de la Universidad SEC, ¿ya? Así que les agradezco que nos acompañen y me imagino que es porque igual el tema que vamos a tratar hoy día es un tema súper transversal que nos interesa a todos, no solo a nuestros titulados por un tema específico del derecho, sino que es un tema en que todos estamos inmersos y que tiene gran importancia para todos. Así que les agradezco a cada uno de ustedes. Veo que está Natalia Hernández, Luz María, don Alejandro Pérez, ¿cierto?, el director de docencia, Pilar, María Angélica, compañeros de otras carreras. Así que contenta que no solo estemos presentes gente de Derecho, sino que en general de toda la universidad. Así que a nombre de la carrera de Derecho, les agradezco la asistencia a este segundo webinar ya que tenemos junto a la unidad de seguimiento de titulados con Paula, que nos ha ayudado y ha sido fundamental en este proceso, así que le agradezco a ella por todo su apoyo en esta instancia, ¿ya? El tema que se va a tratar hoy día, como comentaba Paula, es el tema del teletrabajo, ¿ya?, que está inmerso dentro de lo que nosotros llamamos el derecho laboral, y tenemos hoy día un gran expositor, es cierto, que es don Santiago Hurtado, que además es profesor, es docente de nuestra carrera de Derecho ya hace un par de años, y a quien conozco, no voy a decir hace cuántos años atrás, para que no calculen nada, digamos, pero es un gran amigo de nuestra casa, un amigo personal y un excelente académico. Así que yo creo que hoy día nos va a dar una cátedra de lo que es el teletrabajo. Así que les voy a contar un poquito de la experiencia de don Santiago y luego de eso le voy a dar la palabra a él para que pueda comenzar con su exposición, y al final que él termine, va a venir una ronda de preguntas, ¿cierto?, para que cada uno a través del chat o encendiendo su micrófono puedan consultarle personalmente a don Santiago, ¿ya? Bueno, don Santiago Hurtado, él es abogado de la Universidad de Chile, además es magíster en Derecho Laboral, ¿cierto?, también de la Universidad de Chile. Tiene además diplomado en Administración y Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Católica. Fue por mucho tiempo secretario general y vicerrector académico en la Universidad Central. Fue director de escuela también en esa casa de estudio. Y como les comentaba al principio, él es actualmente profesor del área de Derecho Laboral en nuestra casa de estudio en la Universidad SEC, ¿ya? Tiene más de 20 años de experiencia, ¿cierto?, haciendo clases en este rubro, y la verdad es que es una persona que tiene mucho conocimiento en este tema, y que es mejor que él, digamos, para exponer sobre esta nueva forma, ¿cierto?, que llegó a nuestras vidas en materia laboral, que es el teletrabajo. Así que ahí don Santiago nos va a comentar todo lo que es el ámbito jurídico, de qué se trata, ¿cierto?, cuáles son los efectos, y nos va a dejar inmersos, digamos, en este tema tan interesante. Así que don Santiago, le agradezco su generosidad en compartir con nosotros, digamos, este tema y de orientarnos y compartir con nosotros, ¿cierto?, todo lo que implica el tema del teletrabajo. Bueno, de verdad, muy buenas tardes. Muchas gracias a la jefa de carrera, doña Saba Aranda, y por supuesto a todos aquellos que se han interesado en conocer un tema que hoy día, como ustedes bien saben y lo estamos viviendo todos, está en boga, dado, digamos, a la situación de pandemia fundamentalmente que se ha producido no solo en el mundo entero,
y fundamentalmente también ha llegado a nuestro país. La verdad es que, no obstante hablar hoy día de este tema del teletrabajo, este teletrabajo, este tema o esta forma o modalidad de trabajo es una modalidad bastante antigua, no es de hoy día. Es una modalidad que nosotros la hemos aplicado, digamos, a partir del día 1 de abril en forma legal, pero que tiene sus orígenes, que son orígenes de varias décadas pasadas. Yo les quiero primero, antes de entrar a ver el tema fundamental en cuanto a lo que nos interesa y le interesa a todos nosotros y a usted también, y antes de entrar a la situación legal o a la regulación legal del teletrabajo, señalarles, como les dije, que el teletrabajo tiene un origen bastante antiguo. El término teletrabajo, para que hablemos un poco de esto antes de entrar a las materias más normativas, está formado por un prefijo, que si usted lo dice su nombre, que es el prefijo griego pre, que significa distancia, que significa lejanía, y que en este caso hace referencia a las telecomunicaciones. No es lo mismo trabajar desde casa que el teletrabajo, porque el trabajo de casa es bastante antiguo. Pero para que sea teletrabajo, es necesario utilizar todas las técnicas tecnológicas y también informáticas para que estemos en presencia de un teletrabajo. O bien, como lo señala también la ley nuestra y la ley general, que todas las labores se reporten a través de esos medios. Para que el teletrabajo tenga lugar, como ya señalé, son imprescindibles entonces todas las tecnologías de carácter informático y comunicacional. Fíjense ustedes que el teletrabajo surgió en los años 70, y surgió en los años 70 vinculado siempre a las tecnologías de la información y a las tecnologías de la comunicación. Durante la década de los años 70, en plena crisis del petróleo en Estados Unidos, hubo un físico e ingeniero, don Jack Newles, quien se preocupó de este tema. Y este físico empezó a pensar fórmulas de poder optimizar todo lo que eran los recursos no renovables. Y su primera idea fue llevar el trabajo a la casa y no el trabajador al trabajo. Esa fue su primera idea. Antes, los desorbitados precios en esos años del crudo en los Estados Unidos y la crisis generalizada que existió en las empresas norteamericanas, surgió la idea de implementar el teletrabajo, que le permitía a ellos reducir los costos en lo que era la administración y en lo que era la gestión en cada una de esas empresas. Pero no fue hasta el año 1973 en que este físico, don Jack Newles, empezó en la empresa que él trabajaba, como era una aseguradora, a desarrollar esta idea del teletrabajo. Y pensó en cómo se podía entonces, quiso entonces él trabajar o decirle, o guiar a sus compañeros, diciéndole, mire, traslademos las pantallas
y traslademos el teclado a estaciones remotas. De manera que estas estaciones remotas, de que estas personas estuvieran también cerca de todas sus instalaciones centrales. Este teletrabajo, sin embargo, en esta época, en los años 70, la historia era bien diferente en cuanto al desarrollo tecnológico. Es decir, no había un gran desarrollo tecnológico. No estaba lo suficientemente avanzado como para que el teletrabajo pudiera llegar a gente en forma masiva. Así que fue en la década del 80, con el desarrollo, con la bajada de los costos informáticos que se producen en esa época, con el aumento de la velocidad de las comunicaciones también, y fundamentalmente con la difusión comercial del Internet en esos años, lo que pudo entonces le propinó recursos a las personas para que pudieran entonces ya llegar el teletrabajo en forma masiva a toda la gente. ¿Y para qué hablar cuando irrumpe todo lo relativo a las explosiones tecnológicas que ustedes ya las tienen que haber leído y conocido, como es el caso de Silicon Valley? Esto es más o menos un origen, para que tengamos todos idea del origen del teletrabajo, que nosotros hoy día lo miramos como si fuera esto una forma o modalidad de trabajo que sea una forma que recién tiene su aplicación en diferentes legislaciones laborales del mundo. Y tenía que suceder, lamentablemente, una situación de pandemia como la que vivimos hoy día, para que empezáramos a preocuparnos de esta fórmula de trabajo o modalidad de trabajo que ya veníamos hablando en las cátedras de Derecho Laboral de hace un tiempo atrás. En el año 2018 se presentó un proyecto al Congreso que estaba hasta estos días, hasta 2 años duró, para que a raíz de la pandemia pudiera entonces legislarse o normarse en lo relativo al teletrabajo. Quiero agregar un dato que es bien importante que lo conozcamos, que fíjense hoy día que antes que empezara todo lo que es la pandemia en nuestro país, según un estudio de la Universidad Católica, de investigadores de la Universidad Católica, en ese tiempo solamente un 0,5% de todos los trabajadores asalariados trabajaban en esta modalidad de teletrabajo. Y hoy día trabaja en esta modalidad el 18,5%, es decir, ha crecido 18 veces casi o un poco menos de veces esta modalidad de trabajo. Y de ese 18,5%, un 38% de los asalariados que lo han adoptado esta modalidad son aquellos asalariados de alta calificación. Y un 8% más o menos de estos asalariados son los que han tomado los de media calificación y baja, hasta un 2, y tanto por ciento para los de mínima calificación. Y hoy día, hasta el día de hoy, hasta el día de en estos días, tenemos casi 1 millón de trabajadores que están en esta modalidad de trabajo. Esta ley modificó el Código del Trabajo y empezó a regir en abril, como todos sabemos, de este año. Y regula el trabajo a distancia y el trabajo y el teletrabajo. Los empleadores hoy día han acatado, o sea, han visto en lo que relativo al teletrabajo, la única modalidad
factible que se tiene para poder desarrollar las labores pertinentes, dado a la contingencia que hoy día nosotros vivimos. El teletrabajo exige siempre, según la normativa, que tiene que haber un acuerdo entre trabajador y empleador. El empleador no puede imponer el teletrabajo. Tiene que existir un acuerdo y, como todo acuerdo, en esto debe manifestarse por escrito, y puede manifestarse por escrito tanto al inicio de la relación laboral como con posterioridad a esa relación laboral. Este pacto es un pacto, como yo les señalé, que tiene que ser como un acuerdo. Yo les quiero señalar también que las modificaciones que se hacen al Código del Trabajo para introducir esta modalidad, en su parte fundamental señala que deben respetarse todos los derechos individuales y colectivos que ya tienen los trabajadores en materia laboral para poder implementar esta modalidad de trabajo. Porque la gente a veces ha pensado que esto modifica algunas normas y la verdad es que no, que modifica solamente en cuanto a su implementación, pero lo que se preocupó en la ley fue de poder señalar claramente de que aquí se respetan todos los derechos individuales y colectivos que ya tienen los trabajadores, que están todos señalados en el Código del Trabajo. Y tanto es así que una de las cosas fundamentales también que se señala es que el empleador, al proponer o al celebrar un contrato en una modalidad de trabajo o de teletrabajo, las facultades que tiene el empleador en materia laboral no pueden, digamos, alterar los derechos o los derechos fundamentales que tiene el trabajador, principalmente lo relativo a la dignidad de las personas, a la privacidad de las personas. Fundamentalmente todos esos derechos que son por lo demás derechos constitucionales. Es decir, todo eso está protegido. Yo les quiero señalar algunos aspectos generales, porque es corta el tiempo para poder desarrollarlo en forma completa, que son interesantes, creo yo, que debemos conocer todos sobre esta materia. Lo primero es que los requisitos mínimos para la celebración de un contrato de trabajo, de una modalidad de trabajo de teletrabajo, o un contrato con esta modalidad, son los mismos requisitos o debe cumplir con la misma normativa en materia de cláusulas de contrato de trabajo, es decir, no se altera nada. El artículo 10 del Código del Trabajo señala claramente cuáles son las menciones que debe tener un contrato de trabajo, con todas las cláusulas, sean esenciales, sean facultativas o sean permitidas, pero además señala ciertos requisitos que son fundamentales tener en consideración cuando se realiza o cuando se lleva a cabo esta relación laboral a través de esta modalidad. En primer lugar, obviamente, cuando uno pacta con el empleador una modalidad de teletrabajo, lo fundamental, obviamente, hacerlo por escrito y dejarlo claramente establecido en el contrato de trabajo. Debe señalar además si esta modalidad de trabajo debe ser parcial o bien total. Y en el caso de ser parcial, debe dejarse expresamente cuál va a ser la combinación entre trabajo presencial y teletrabajo. Y además, de tal manera que al dejar claro, además, el trabajador tiene la obligación de cada vez de que combine este trabajo presencial con el trabajo o teletrabajo, tiene que avisar o dar un aviso al empleador con 7 días antes para que se tenga claro cuál va a ser la modalidad de trabajo que va a adoptar. Además, este contrato tiene que señalar claramente
la duración del contrato, si es indefinido o si es un contrato que un tiempo determinado. Y hay una cosa que es bien importante que tiene que señalarse en el contrato en el teletrabajo, que es la indicación de los medios o de los mecanismos de supervisión y control utilizados por el empleador en materia de teletrabajo. Y esto es muy importante también en la práctica, de que él no puede, sino el trabajador, solo con el acuerdo del trabajador, pueden llegar a establecer cuáles van a ser los mecanismos de control que va a tenerse en esta modalidad de trabajo. También cuál va a ser la duración y la distribución de la jornada de trabajo. Esto son las mismas normas en cuanto a distribución y duración, son las mismas normas que señala el Código del Trabajo en el artículo, digamos, 22, que es decir, una distribución máxima de 6 días con una duración de 45 horas semanales. Y también debe señalarse el tiempo de desconexión, que es una forma distinta que ya vamos a analizar un poco más adelante. Yo les quiero señalar que en materia de jornada de trabajo se aplican las mismas modalidades que en un trabajo normal. Lo que sí también, en lo que es el teletrabajo, se puede, o bien en el trabajo a distancia, pero cuando el trabajador en el trabajo a distancia elige el lugar donde él va a prestar sus servicios, en esos casos también pueden quedar excluidos de la limitación de jornada. Es decir, no van a tener una jornada que es una jornada normal de 45 horas semanales, sino que dedicar todo el tiempo necesario a desempeñar esa función, como existe hoy día, pero aquí se agrega también otra cláusula en el contrato que es el tiempo de desconexión que va a tener el trabajador cuando está sujeto, digamos, no está sujeto a ese horario. Y finalmente, lo que tiene que hacer el empleador es informar a la dirección del trabajo en forma electrónica que ha celebrado, digamos, este pacto de teletrabajo. Lo que no sucede en un contrato normal, en que no existe ninguna obligación de que cuando uno celebra un contrato normal, como lo tenemos todos en diferentes, de no enviarlo ni siquiera a la inspección del trabajo. Otra cosa que es fundamental cuando se celebra un contrato con la modalidad de teletrabajo es que si esta modalidad hay un derecho a retractación, es decir, yo me puedo desdecir o de retractarme del pacto que hice en materia de teletrabajo con el empleador. Pero aquí hay que hacer un distingo según si el pacto de teletrabajo se inició o se hizo en el contrato original, o sea, cuando yo recién empecé a prestar servicio, o si lo hice después ya cuando yo tenía otro contrato. En el evento de que se hizo un contrato, una modalidad de teletrabajo, pero al inicio de la relación laboral, el derecho de retractación va a tener efecto siempre y cuando exista acuerdo entre el trabajador y el empleador. En cambio, si se hizo esa modalidad de teletrabajo después, con posterioridad al inicio de la relación laboral, cualquiera de las partes aquí unilateralmente puede retractarse de esta modalidad de teletrabajo, pero debe darle aviso a la otra parte con a lo menos 30 días de anticipación. Pero hay un derecho de retractación que solamente, digamos, va a operar en la forma que yo les acabo de señalar. Otra cosa importante que yo creo que hay que tener presente, como ya lo señalé, que en materias de reglas generales
se aplican las mismas normas en materia de jornada de trabajo y también todos los mecanismos que se utilizan en un contrato normal para poder controlar el contrato, es decir, hacer el control y la fiscalización. En cuanto a la jornada de trabajo, en la jornada de trabajo se puede convenir que abarque todo o parte de la jornada laboral, como yo le señalé anteriormente, combinándose, ¿no es cierto?, el trabajo presencial con el trabajo en la forma de teletrabajo, ya sea, digamos, en otros lugares o establecimientos de la empresa, fuera de los lugares de la empresa. Siempre el trabajador, y esto lo vuelvo a reiterar, debe comunicar las alternativas que va a utilizar, a lo menos, ya le señalé, con una semana de anticipación. También se deben respetar lo que señala el artículo 22 del Código del Trabajo, y en el sentido de que las partes pueden excluir de la limitación de la jornada, se pueden excluir de la limitación de la jornada. Si hoy día uno ve el artículo 22 del Código del Trabajo, habla en uno de sus incisos que todos los trabajadores que trabajan en materia de telecomunicaciones y todo, pueden también estar excluidos de lo que es la limitación de jornada. Y esto lo enfatiza nuevamente y no para que quede todo bastante claro. Además, el empleador debe, o le corresponde, mejor dicho, implementar a su costo lo que es un registro de cumplimiento de jornada de trabajo a distancia. Él es el que debe implementarlo. Además, lo primero que se debe tener presente al momento de pactar esta modalidad o este acuerdo es que este acuerdo no puede significar en ningún caso un menoscabo a todos los trabajadores de todos sus derechos y de todos sus derechos, tanto adquiridos de derechos individuales como derechos colectivos. Fíjense ustedes de que cuando uno habla y dice que debe proteger también los derechos colectivos, es que el empleador tiene la obligación de comunicar a los trabajadores que están en esta modalidad, por ejemplo, la constitución de un sindicato, la constitución de una organización sindical, y debe comunicarles cuando enfrenta esta modalidad, este acuerdo que se realice, cuando se realice este acuerdo, si existen o no existen sindicatos, cuántos sindicatos existen en la organización, y puede suceder que en ese momento no exista ninguno, pero durante el desarrollo de las labores de ese trabajador se constituye un sindicato y él tiene la obligación de comunicárselo a los trabajadores. Y cuando hablo de derecho también colectivo, el trabajador no tiene ningún inconveniente, aunque trabaje en teletrabajo, para asistir a actividades que son actividades colectivas y tiene todo el derecho de entrar a esos establecimientos sin que se le ponga objeción alguna. Es decir, se respeta también todo lo que es los derechos colectivos de los trabajadores. Yo le hablaba hace un rato atrás del derecho a desconexión. Obviamente que el teletrabajo no significa que vamos a estar disponibles las 24 horas del día. Y yo aquí hago un paréntesis de una cosa práctica, es que la verdad que yo tengo muchos amigos de todos lados que dicen yo trabajo más hoy día y cuando yo trabajaba, digamos, con mi horario normal. ¿Ah? Eso lo dicen todos. Pues bien, todos hemos aprendido eso y lo hemos vivido. Yo no ya, pero los que están, digamos, en esa labor.
Por eso se establece ese derecho de conexión. Y la normativa exige que tiene que haber un derecho de conexión mínimo de 12 horas entre el término y el inicio de la otra actividad. Término e inicio de la otra jornada. ¿Qué es lo que se evita aquí? Lo que se quiere evitar aquí es la comunicación fuera del derecho o fuera de todo lo que es el horario normal. Además de que se prohíbe que se formulen requerimientos, órdenes fuera de su horario de trabajo. Y no solo ahí, sino que en día de descanso, en días de feriado, en fin. Eso es lo que se quiere prohibir. Fíjense ustedes que aquí yo quiero hacer también, de forma más práctica, señalarles que hay muchos que miraban esto con una desventaja. Porque como una desventaja, dicen, mire, en el teletrabajo aquí como desventaja se puede producir lo que es o generar en este sentido una pérdida, puede ser, de toda esa conexión que existe con los trabajadores que son sus compañeros de trabajo, con lo cual ya no existe esa combinación, no solamente del trabajo, sino que también para que sea un trabajo que pueda ser más, diría yo, más atractivo para los trabajadores en su conjunto. Yo les quiero decir también sobre esta materia que hay obligaciones adicionales, que son obligaciones adicionales que tiene el empleador. Esta ley 21.220 exige un registro, como les dije yo, de registro de control de la jornada de trabajo, que sea de carácter fidedigno, pero que tiene que ser autorizado por la Dirección del Trabajo. Hoy día, en un contrato, el Código del Trabajo dice, mire, las medidas de control o son el reloj control o son todo lo que son los libros de asistencia. Pero hay una cápita también del Código del Trabajo que señala claramente en el artículo 33, si no me equivoco, en que cualquier otra metodología debe ser autorizada por la Dirección del Trabajo, que no sea las que señala el Código en su normativa, pero este también lo señala en otra disposición. De tal manera que aquí es el empleador el que tiene que establecer un control, un registro de control de jornada que sea fidedigna, pero autorizado por la Dirección del Trabajo. En materia de sindicación, ya les señalé a ustedes que el empleador tiene la obligación de informar por escrito a sus trabajadores la ocurrencia o no de la constitución de una organización sindical. Además, se establecen otras obligaciones que tiene. El empleador no puede él entrar a fiscalizar al lugar de trabajo ya sea al domicilio o un lugar de un tercero en que el trabajador presta sus servicios sin la autorización del trabajador. Incluso más, cuando en materia, digamos, de seguridad y en materia de seguridad de los trabajadores y en materia de salud, las empresas pueden, ¿no es cierto?, encomendar a quienes administran todo lo que es el seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, les pueden decir, mire, que ellos controlen. Ellos lo pueden hacer, pero también tienen que tener autorización del trabajador. No es que yo llegue y entre a fiscalizar. Y aquí hay que hablar un poco de las medidas de seguridad y las medidas de salud. Las medidas de seguridad y salud están plenamente resguardadas en esta normativa y tanto es así que la misma ley dice de que debe dictarse un reglamento por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social que aplique para referirse a la aplicación de la medida de seguridad. Y ese reglamento, que tenía 30 días para hacerlo,
a partir del 1 de abril, recién salió en julio, 5 de julio, para poder referirse a todo lo que son las medidas, digamos, de seguridad. El trabajador tiene que comunicar a el empleador, a sus trabajadores, cuáles son las condiciones de seguridad y de salud, de informarle sobre los riesgos que tiene el trabajo a realizar y cuáles van a ser las medidas preventivas que se deben adoptar para llevar a cabo sus labores. Y eso lo tiene que hacer por la vía escrita. Y en este punto, además, se exige o se hace obligatorio la capacitación sobre la forma y además que tiene que cómo se trabaja en materia de seguridad en el trabajo a distancia o teletrabajo. Y recién, como yo le decía, el día, creo, el 3 de julio, salió este reglamento para la aplicación del teletrabajo que está señalado en la modificación que se hizo al Código del Trabajo en el artículo 152. Este reglamento señala o establece ciertas condiciones que son condiciones específicas de seguridad y salud a que deben sujetarse todos los trabajadores que presten servicios en la modalidad de teletrabajo o de teletrabajo o trabajo a distancia, de acuerdo con todos los principios y de acuerdo con todas las condiciones que señala la ley 16.744, que es la ley, ¿no es cierto?, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y para los efectos de este reglamento, se entiende por trabajo a distancia o teletrabajo aquel que el trabajador presta sus servicios en un lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o bien faenas de la empresa. Y por teletrabajo, si esos servicios son prestados a través de medios tecnológicos o bien con la utilización de medios tecnológicos o bien con medios informáticos o de telecomunicaciones. O bien, también, si yo debo reportar al empleador a través de estos mismos medios. Además, de acuerdo con el reglamento, todos los trabajadores que pacten esta modalidad tienen iguales derechos y tienen iguales obligaciones en materia de seguridad social en el trabajo, cualquiera sean las características de él, pero que sí deriven de la estricta naturaleza y de acuerdo a las características que realiza o que tiene esa prestación de servicio. Otra cosa que es importante, porque las materias de seguridad en el teletrabajo son bien importantes, porque se producen bastantes problemas prácticos. Además, se establece que el empleador debe identificar y debe evaluar las condiciones de trabajo, tanto ambulatorias y ergonómicas, además, en materia del trabajador, de acuerdo a la naturaleza del lugar donde lo van a señalar, donde lo van a desempeñar, los equipos o herramientas que se requieren para poder desarrollar esa prestación de servicio. Y además, los organismos administrativos de todo lo relativo a materia de seguridad, como son las mutualidades, que son los que administran, ¿no es cierto?, lo que es la ley 16.744, ellos deben poner a disposición de todos los empleadores un instrumento un instrumento que es de autoevaluación de riesgo. Y este instrumento debe ser comunicado a los trabajadores una vez de iniciada la modalidad de teletrabajo a distancia o
la modalidad de trabajo a distancia o de teletrabajo. Es decir, se adoptan todas las mismas medidas en materia de seguridad y salud que se adopta o la obligación que tiene un empleador en nuestra legislación respecto de todos sus trabajadores. Recordemos que hay un párrafo, capítulo en el Código del Trabajo referido a la protección de los trabajadores y su salud, debe respetarlo completamente, como también toda la normativa relativa a la ley de 16.744. Ahora bien, yo quisiera señalarles que en cuanto a la implementación del teletrabajo, o cuando se hablaba o cuando se habla de teletrabajo en Chile, la principal crítica que se hace normalmente es su implementación. Pero pienso yo que esto no debería ser un problema para el trabajador, porque de acuerdo a lo que dice el artículo 152 del Código del Trabajo, todos los gastos que asociados a lo que es la operación, a lo que es el funcionamiento, a lo que es el mantenimiento y la reparación, son todos de cargo del empleador. Todos. Así se han entendido y lo han entendido mayoritariamente algunas empresas. Yo les quiero señalar también en esta materia cosas prácticas, no sé lo que me van a decir después, cosas prácticas, en que todos los elementos que ustedes o que todos nosotros utilicemos el día de mañana en un trabajo de teletrabajo, son todos que tienen que estar. Los costos que implica el teletrabajo, gastos de internet, de luz y todo, esos deben ser gastos que son todos gastos que son de responsabilidad del empleador. ¿Cuál es el problema práctico que se produce? El problema práctico que se produce, mire, como yo separo, digamos, la parte de internet, que, ¿no es cierto?, que yo utilizo en mi casa, digamos, destinado al trabajo y otro no. Entonces, ¿qué se han hecho en algunas empresas? Se establece un bono. Se saca más o menos un cálculo, una cosa de acuerdo, y se establece un bono. Lo otro, si yo tengo internet y digo que voy a usar mi internet, puedo utilizar, digamos, lo que es, me tienen que pagar todo eso con bono. Pero hay otras empresas en que le colocan los elementos de internet. Y ahí los gastos, obviamente, son más claros a determinar y en consecuencia, pero todo eso es del costo del empleador. Yo quisiera normalmente señalarles de que esta ley 21.220 es una ley de teletrabajo que va a producir, todos vamos a aprender de esto y en la práctica uno va, de acuerdo a los problemas que se van presentando, se va sentando cierta jurisprudencia en materia de la resolución de estas normas. Pero lo fundamental, en lo principal, en cuanto a la normativa, eso no existe mayores problemas. Los problemas se producen a veces en lo relativo a todo lo que es el determinar cuáles son los costos que son de cargo del empleador para poder implementar este tipo de trabajo. También yo les quiero señalar de que existen también, uno podría sacar ciertas conclusiones de cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, ¿no es cierto?, de este tipo o modalidad de teletrabajo. Las desventajas que muchos ven, y yo en particular veo algunas, es de que como desventaja puede generar este tipo o modalidad de trabajo una desvinculación, y yo diría una desvinculación emocional entre los colaboradores y la empresa.
Y esto por una razón muy simple, porque nosotros en una modalidad de teletrabajo se acaba la parte colectiva, vamos más a lo individual, me es más difícil el estar, digamos, con mis compañeros de trabajo. Fíjense usted que hay otra conclusión que uno podría sacar, y también pienso yo esto, que esto podría disminuir la fuerza creativa de la empresa. ¿Y por qué la puede disminuir? Porque normalmente la fuerza creativa se origina, se trabaja cuando existe una mancomunión, un trabajo más colectivo diariamente, en que estamos más en conjunto, todos estamos conviviendo mucho más en conjunto. Entonces la fuerza creativa se pierde, porque la fuerza creativa no nace de uno, la fuerza creativa nace del grupo, fundamentalmente. Además, aquí hay otra cosa que sobre todo a las trabajadoras le puede provocar problemas, de acuerdo a lo que yo también pienso. Creo yo que se produce una confusión en los límites que hay de lo cotidiano y el trabajo propiamente tal. Hay una confusión. Yo tengo dentro, si yo estoy en la casa, la mamá, por ejemplo, la mamá hoy día, ¿qué tiene que hacer? La mamá que está en la casa, además de preocuparse de trabajar en teletrabajo, la que trabaja en el teletrabajo, se tiene que preocupar de todo la forma en que trabajan de sus hijos estudiantes, que todo lo hacen a través de medios tecnológicos. Tiene que preocuparse de todas las cosas cotidianas, del diario vivir. Entonces yo creo que ahí se produce una confusión entre lo que es cotidiano, lo que tiene allá, y lo que es el trabajo propiamente tal. Y finalmente, creo yo también que se produce una sobrecarga en el horario de las personas que trabajan con estas condiciones que yo les señalaba, y lo que produce también estrés entre los trabajadores. Entonces, pienso yo fundamentalmente, o creo yo, que es muy importante cuando uno hace un teletrabajo, que ojalá el teletrabajo que realice sea en el mismo horario que yo tenía cuando estaba en el establecimiento prestando el trabajo. Porque eso me permite a mí hacerme un tiempo y puedo que entonces hay que equilibrar lo que es la rutina con lo que es el teletrabajo. Y ese equilibrio, pienso yo, es el que permite que todos los que trabajan en esto, a través de esta modalidad, puedan ellos entonces no provocarse ese estrés que produce fundamentalmente. Finalmente, les quiero señalar de que este teletrabajo es un teletrabajo, pienso yo, que no va a ser tan masivo del día de mañana cuando se normalice la situación. Todos creen al contrario. Mire, que sí va a aumentar en relación al 0,5% que teníamos antes de la pandemia, va a aumentar. Pero pienso también que de aquí a que se formalice en forma total o una forma más amplia, no. Tal vez sí. ¿Dónde? En todos aquellos asalariados que tienen una mayor calificación. Porque una de las ventajas que tiene, ahora yéndonos a las ventajas, es que puede, primero, generar que se bajen los costos por parte de los empresarios o de los empleadores en general en cuanto a lo que son las instalaciones, la mantención de los costos en la gestión y en las instalaciones. Eso produce, digamos, una ventaja. Y la única ventaja también que yo pienso que puede haber para el trabajador, al revés, es que disminuyen los gastos de traslado, también disminuyen los gastos de traslado. Pero la otra ventaja que tiene el teletrabajo, según muchos, es de que eso permite que las empresas o los empleadores contratan gente que tiene potencialidad, que a veces no se puede contratar por estar en lugares muy distintos o muy alejados o apartados de las empresas que necesitan esos servicios.
de tal mente que yo puedo tener a través de este modelo, por ejemplo, mi empresa acá, pero puedo tener un trabajador que me trabaje en Arica a través, y con eso uno aumenta también la potencialidad. Es decir, yo digo, yo tengo que contratar una persona que tenga estas características, porque tengo que contratar una persona para esta función. Yo tengo una persona que me serviría mucho, pero que no está acá. La tengo y no podría traérmela porque la lejanía que tengo. Esto puede permitir el aprovechar la potencialidad de ciertos trabajadores. Eso es más o menos muy general, muy general, muy general, lo que yo quería referirme un poco a todo lo que es el teletrabajo. Y recalcar siempre algunas cosas fundamentales. Y voy a recalcarle 3 cosas fundamentales. Primero, en la modalidad de contrato de trabajo tiene que haber un acuerdo absoluto entre trabajador y empleador. El empleador no puede imponer ni siquiera mecanismos de control sin que conozca y el trabajador así lo acepte. Eso es una cosa fundamental. Es fundamental que tenga claro también los trabajadores que van a esta modalidad que todos los costos de operación son de cargo del empleador. Y es fundamental también que sepan que dentro de las obligaciones que tiene el empleador es respetar todos los derechos individuales y los derechos colectivos. No olvidemos nunca el artículo 5 del Código del Trabajo, que los derechos establecidos en las leyes laborales son irrenunciables mientras subsiste la relación laboral. Y eso se recalca mucho. Y eso no es más. Lo que ha hecho la ley del teletrabajo es reafirmar ese artículo 15. 5, porque ese artículo, en su inciso primero, dice que las facultades que se otorga al empleador en la gestión de la empresa no pueden en ningún caso vulnerar los derechos fundamentales, especialmente la intimidad, la privacidad, etc. Por eso, que cuando se dice que el empleador no puede ingresar a lugares de trabajo cuando se prestan estos servicios, tiene que ser única y exclusivamente con la autorización del trabajador, incluso cuando lo hacen a través de otros estamentos, como es el caso de las mutualidades que van a controlar la parte de prevención. ¿Y eso por qué? Por lo que yo acabo de decir, porque tiene que respetar la intimidad y la privacidad. Y no hay que olvidar, digamos, que si no constituiría, ¿no es cierto?, un delito el poder llegar a entrar. Pero con eso se realiza. Lo que más me interesaba a mí era que quedara claro también que la parte de seguridad, salvo algunas cosas que pueden prestarse para dudas, está cubierta en el sentido de que tienen que tener las mismas diligencias que tienen en un trabajo normal. Eso es lo que yo quería conversar con ustedes, esa es la verdad. Así que quedo a la disposición de ustedes, alguna pregunta, alguna consulta. Tenemos una pregunta de Pilar. Pilar dice, se entiende todo lo presentado como teletrabajo voluntario, pero ¿qué pasa cuando el trabajo a distancia surge obligado por la pandemia? ¿Puede hacer retractación cuando no hay otra alternativa para trabajar que no sea a distancia? ¿Se ¿Cómo es la entendió pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Pilar. ¿La planteo? Sí. Sí, primero agradecerle a don Santiago, muy, muy clara su presentación, muchas gracias. Pero mi inquietud surge que yo entiendo todo lo que está planteado de un teletrabajo que yo he acordado con mi organización, pero mi duda es que nosotros entramos en un trabajo a distancia obligados por la pandemia. Entonces, esa es mi consulta, porque creo que ahí no había otra alternativa. Entonces, ¿cómo no podría retractarme de algo que yo entiendo que la universidad necesita o el empleador que sea? ¿Ya? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa cuando en el fondo estamos en teletrabajo, comillas obligado, en el sentido de la palabra obligado, no lo estoy planteando peyorativamente, sino que entendemos que no hay otra forma que no sea esta? Claro, cuando yo hablo en general del teletrabajo, me refiero al teletrabajo en general,
cuando están los términos, cuando estamos todos normales. Claro, eso. En general, indudablemente lo que usted dice tiene toda la razón. Es decir, hoy día una modalidad. Lo que sí hay que tener claro, si bien es cierto, a uno lo obligan al teletrabajo, o sea, las circunstancias obligan Las circunstancias, al teletrabajo. eso. Lo que hay que sí tener claro, eso no puede significar que el empleador, digamos, no respete las normas de los derechos individuales y colectivos. Eso no puede significar eso. Ya. Ahora, esto es planteado, digamos, en un teletrabajo normal. Ahora, obviamente, cuando yo digo que a nadie lo puede obligar a un teletrabajo, yo digo, mire, antes que pasara esto, a mí nadie me voy a obligar a teletrabajo. Claro. Tenía que tener un acuerdo conmigo. Hoy día es una obligación de acuerdo a las circunstancias en que uno vive, digamos, en este minuto. Pero ahí siempre tiene que tener cuidado de ahí para adelante, sea en una u otra oportunidad, los derechos ahí tienen que quedar claros de que todo lo que se acuerde tiene que respetar toda la legislación que cada uno tiene, la legislación en general, y también ciertas cosas que hay que implicar. A mí no me pueden obligar, yo tengo que obligación en una u otra situación de conocer cuáles son los medios de control que me van a hacer a mí. Claro. Y tengo que estar de acuerdo que me controlen en esa forma, en el sentido de que no vayan más allá de lo que son mis derechos fundamentales. Es la ya. Súper, sí, muy claro. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, Karina da las gracias por la invitación y pregunta si la asignación de movilización se puede reemplazar por el uso de Internet. Sí, si hay un acuerdo, digamos, tiene que haber un acuerdo entre trabajador y empleador. O sea, porque acuérdense ustedes siempre, digamos, de que todo lo que es movilización y todo lo que es la parte, digamos, de la asignación de movilización o colación son cuando yo me traslado a mi lugar de trabajo. Incluso más, yo les quiero recordar a ustedes, digamos, que en términos de trabajos normales, incluso esas asignaciones de colación y movilización nos incluyen en todo lo que son incluso las indemnizaciones por año de servicio, porque eso tiene digamos, un motivo, yo trasladarme y yo alimentar. Acá no existe ninguna de las dos cosas. Lo que sí se ahorra el trabajador es el traslado, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Si puedo yo convenir, eso no hay necesidad. Uno puede convenir con su empleador, eso y otra cosa más. Nada impide eso. Nada lo impide. Lo que se impide la legislación es establecer derechos mínimos, que es lo que establece el Código de Trabajo. Pero yo puedo decirle a mi empleador, mire, ya es correcto. Mire, no me van a pagar el bono de colación. O bien el empleador le dice, así se lo voy a pagar, eso depende de él. Lo que uno no puede es obligarlo. Pero sí, los gastos de internet y todos los gastos de informático tienen que llegar a un acuerdo, porque eso es del costo del empleador. ¿Algo más? ¿Una pregunta más? Síguenos. Todas las consultas que quieran. Hay hartas consultas, don Santiago, en el chat. Sí, ya. Se las leemos. Espérame. Sí. Deje subir porque hay varias preguntas. Ahí nos vamos a ir turnando con la Paula para hacerle las preguntas. Víctor, Lara pregunta la que sigue esa. De veras, dice, en mi empresa nos han dicho que en época normal se podrá establecer días de trabajo a distancia, de acuerdo obviamente con el empleador y el trabajador. Dice, se podría dar en este caso, de acuerdo a lo explicado, ¿cierto? Un acuerdo por escrito, debería fijarse un número de días determinado en la semana o en el mes para que sea la mitad teletrabajo y la mitad presencial. Sí, por supuesto. Qué bueno. Una de las cosas que se puede hacer cuando uno hace, digamos, suscribe, digamos, si ya está trabajando, quiere decir que tiene que suscribir un anexo, ¿verdad? En que dice, mire, yo voy a trabajar a teletrabajo. Y ahí pueden pactar con el empleador si es trabajo parcial a teletrabajo, en la modalidad, o es general. Y si es parcial, es porque va a destinar un tiempo a trabajo presencial
y un tiempo a trabajo en teletrabajo, y eso lo tiene que pactar. Y el trabajador debe en este caso señalar cómo el contrato debe decir cómo se combina uno con otro y en qué espacio de tiempo cuándo se va a utilizar. Eso es perfectamente efectivo. Perdón. Una cosa que se me olvidaba decir, ojo con el trabajo a distancia, que no es lo mismo que teletrabajo. No es trabajo a distancia cuando el empleador es el que señala los lugares y las habilitaciones donde debe trabajar, donde debe estar servicio al trabajador. Él no puede decir, tú te vas a ir acá, a un lugar que yo tengo habilitado, aunque esté fuera del lugar de trabajo original. Eso no es teletrabajo. Tiene que ser un lugar distinto a los establecimientos del empleador. Y que no sea fijado por el empleador. Perdón, quería agregar algo a lo que había hablado Saba, que yo formulé la pregunta. Primero agradecer por la invitación y por la charla, fue muy buena, muy llenadora. Y bueno, eran dos preguntas, la verdad. La primera, que se nos ha dicho a nosotros, digamos, en la empresa, de que cuando volvamos a la normalidad podemos pactar de común acuerdo entre el jefe directo y uno como trabajador, o sea, hacer teletrabajo un día desde la casa. Entonces quería saber si es que esa fórmula es permitida, ya que usted habló que se debe constar por escrito bajo un acuerdo los días de trabajo a distancia. Y la otra pregunta era de que si este acuerdo por escrito tiene que señalar número de días o puede ser, digamos, yo pactar un día X y trabajar desde la casa, o tiene que ser número de días y eso tiene que respetarse. No, el acuerdo, lo fundamental, Víctor, es lo siguiente. Yo puedo pactar con mi empleador y que ciertos días voy a hacer aquí un teletrabajo, que es un teletrabajo parcial, según lo que tú me estás diciendo. Es decir, destinar algunos días, en algunas horas determinadas, bien claro, cuál va a ser mi trabajo en la empresa y qué días voy a trabajar en lugar, ya sea en mi casa o en otro lugar que es distinto a mi casa. Eso lo puedes pactar, no hay ningún problema. Lo que sí que tienes que pactar bien son las combinaciones que tú vas a hacer. Es decir, mire, yo voy a trabajar en estos ciertos días acá, ciertos días allá, por un mes. Pero si tú lo dices, voy a trabajar por un mes y están de acuerdo con el empleador, tú tienes que señalarle al empleador una semana antes de que vaya a usar la otra modalidad que tiene. Pero lo puedes hacer perfectamente. Lo otro es que nadie los puede obligar cuando se normalice todo al teletrabajo, sino que tienen que llegar a un acuerdo. Como todo contrato bilateral aquí. Hay acuerdo voluntario. Ya. ¿Qué otra pregunta? Le leo la otra pregunta, don Santiago, de Paola Rodríguez. Bueno, agradece la invitación y la charla que nos dio don Santiago, primero que todo, y pregunta, don Santiago, en base a su conocimiento y experiencia, ¿existe variación de remuneración si un trabajador tiene una misma función que otro funcionario? Pero uno trabaja 100% en la oficina de la empresa, mientras que el otro trabaja 50% en la oficina y 50% en teletrabajo. A ver, hay una norma bien clara en esta ley que dice que deben respetarse todos los derechos individuales y colectivos, y dice especialmente la remuneración. Lo dice la ley, que debe respetarse especialmente la remuneración. ¿Sí? Ahora, lo que me están poniendo, aquí lo que interesa es fundamentalmente cuánto era la remuneración del trabajador. Claro. No la misma, porque ustedes saben que el ideal sería en una misma función la misma remuneración. Pero... Y eso ustedes saben que no es así. Y que a veces, digamos, esto es distinto, a veces única y exclusivamente dado ciertas características de idoneidad para el trabajo, pero esto depende de cada uno. O sea,
uno puede tener una remuneración, digamos, uno distinto a otro. Lo que es importante es que en cualquiera de los dos casos siempre debe respetarse la remuneración de la persona que trabaja en teletrabajo, siempre. Ya. Otra pregunta, don Santiago, dice, de Camila, también da las gracias y pregunta, ¿los acuerdos que se realizan entre el empleador y el sindicato, se pueden ampliar estos acuerdos a los trabajadores que no están sindicalizados o solo son beneficios para los trabajadores que están en el sindicato? Bueno, ese es otra materia. ¿Ah? Esa es otra materia. Lo que pasa es lo siguiente. No, lo que pasa es lo siguiente. En materia sindical, obviamente, si los sindicatos acuerdan ciertos beneficios para sus afiliados a una organización sindical, es decir, esos beneficios que se acuerdan para poder, si se acuerdan en un contrato colectivo, me estoy refiriendo yo, para que se puedan, digamos, aplicar a otras personas, tienen que tener, obviamente, tiene que tener la autoridad del sindicato. Porque si no, con esa teoría, uno podría minimizar la importancia de las organizaciones sindicales viendo por esa vía. Ahora, lo que normalmente se hace es que aunque no sean afiliados a la organización sindical, a veces los sindicatos llevan en los contratos colectivos a gente que no está sindicalizada. Y por el hecho de llevarla a los contratos que no está sindicalizada, ellos tienen los mismos derechos. Al empleador eso no le interesa, tienen los mismos derechos. Y lo único que le dicen, mire, no obstante no estar sindicalizado, a ustedes están aplicando los mismos derechos míos, tienen que pagarme la cotización. Pero eso es una materia ya distinta. Lo que sí se está diciendo en materia de sindicalización, perdón, es que deben informarse la constitución de los sindicatos. ¿Por qué? Porque los trabajadores que están en teletrabajo, no por estar en teletrabajo, no tienen derecho, el tiempo quieren afiliarse a una organización. Y acuérdense que el derecho de sindicación es un derecho que está protegido por la Constitución. No se olviden de que uno puede sindicalizarse desde el gerente general de una empresa hasta el último trabajador, lo que no sucede en la negociación colectiva, que siendo también un derecho constitucional, no pueden negociar alguna gente. Ven que es distinto, pero es así. Por eso lo protege. Y lo otro lo protege porque si entró a trabajar en teletrabajo y cuando entró a esa modalidad no había ningún sindicato y sucede que en el intermedio se constituye uno, tiene la obligación de comunicarse, porque si no estaría entrando, digamos, entre comillas, esta es idea mía, entre comillas, en una práctica antisindical, es decir, yo no informar a que la persona no tenga derecho a saber, porque si se quiere afiliar, que se afilie. Y en este caso, buenas noches, muchas gracias. En realidad, bien interesante todo lo que usted nos ha planteado, pero a veces la realidad discrepa mucho de la teoría, porque en realidad llegar a acuerdos con los sostenedores o con el empleador es bien complejo. Más que nada, uno tiene que acatar respecto a las nuevas condiciones que se van colocando en la realidad. Dos aspectos pasaron en el lugar donde yo trabajo, en mi institución. Una tiene que ver con esto del sindicato, que en realidad no aceptaron lo que ofreció el empleador, y todas las personas que no estábamos sindicalizadas, en este caso yo, quedamos desprotegidos respecto a los acuerdos que se tomaron. Por eso yo hice esa pregunta. Y la segunda pregunta que le quería consultar, porque a nosotros ya nos llegó ese anexo de contrato, tiene que ver mucho con la desconexión. La desconexión que dice que nosotros estamos contratadas por media jornada, 34 horas. Y eso dice en el contrato, que se respeta esas horas de trabajo. Pero después hay un anexo que viene abajo que dice que nosotros debemos estar conectadas
en un horario, dice, derecho a un tiempo de desconexión de 12 horas continuas, en el cual el trabajador no estará obligado a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos del colegio. Dicho tiempo de desconexión iniciará a las 19:30 horas y finalizará a las 7:30. Es decir que igual, o sea, vamos a estar desconectadas esas 12 horas, pero después debemos estar conectadas desde las 7:30 de la mañana, 7:31, hasta las 19:29 horas. Sin embargo, nuestros contratos son desde las 7:30 hasta las 2 de la tarde. Entonces, no entiendo No, en el fondo... lo que pasa es que aquí no sé lo que estarán haciendo ahí, pero lo que pasa es lo siguiente. En todos los contratos en materia de ustedes van a hacer un teletrabajo, ¿no es así? No solamente un trabajo a distancia, que es distinto, ¿no es así? Van a hacer teletrabajo, ¿no es así? Hacemos un teletrabajo, hacemos el teletrabajo donde nos conectamos de lunes a viernes con los alumnos y luego quedamos a disposición de los equipos directivos para reuniones, consulta de apoderados, entrevistas, pero nuestro horario de trabajo es hasta cierta hora. Entonces, tienen que respetar el horario. Ya. Tienen que respetar el horario. Porque si es bien simple, es bien claro. La ley dice claramente de que se respetan las normas del artículo 21 y el artículo 22. ¿Y qué dice el artículo 22? Dice que la jornada de trabajo, ¿no es cierto?, tendrá una jornada de trabajo de 45 horas semanales. Eso es el máximo. ¿Ok? Si ustedes pactaron 34, para ustedes ya pasan a ser, no estoy hablando de esto ahora, para ustedes ya pasan a ser horas extraordinarias de las 35 para arriba, aunque no lleguen a las 45. En consecuencia, ustedes, por eso que lo he dicho, lo esencial es que ustedes tienen que hablar, que le respeten las 34 horas. El derecho a desconexión es cuando se trabaja ¿cómo? Cuando se trabaja sin horario. Cuando se trabaja con horario, por eso que lo normal, y por eso yo le decía en la práctica, ojalá que en los contratos que de esta modalidad de teletrabajo, ustedes mantengan el mismo horario que tenían. ¿Ok? Lo que el pasa derecho que a desconexión, a ustedes no le pueden imponer una cláusula esa porque el derecho de desconexión es solamente para los trabajos en distancia, pura y simplemente cuando es el trabajador el que elige el horario, el lugar donde va a desempeñar. ¿Y para qué más? Para los que están sujetos a un teletrabajo, pero un teletrabajo, digamos, que no está sujeto a horario. Cuando se les libera o cuando se excluyen de la limitación de jornada en el contrato, ahí tienen que establecer una desconexión. Pero cuando tienen un horario, en teletrabajo, tienen que fijarle un horario. Y ese horario es un horario que no puede exceder de 45 horas semanales ni de 10 horas diarias. En este caso, entonces, ¿prevalece el contrato o el acuerdo de palabra? No, prevalece el contrato. Lo de palabra no. Nunca piensen los acuerdos de palabra. Ya. Bueno, entonces, y en el caso del sindicato, o sea, la gente que no está sindicalizada debe seguir en el fondo viendo sus posibilidades directo con el empleador. Claro, sí, mire, la gente que no está sindicalizada tiene que tratar directamente. Y la gente que está sindicalizada, bueno, los sindicatos intervienen, digamos. Pero eso es otra cosa, una forma de llegar al empleador con presiones más, presiones menos. Pero resulta que eso lo tiene que ver usted individualmente. Si usted lo único que está exigente, mire, yo quiero que se respete mi horario de trabajo. Y mi horario de trabajo, yo me lo llevo para mi casa. ¿Ok? Usted quiere derecho a conexión, pero si yo no soy una persona que está excluida de la limitación de jornada. Yeah. Ahora, por eso, tendría que el contrato, los que ya están ahí, cuando pactan el contrato de trabajo, ahora pueden pactarlo ustedes, digamos, sin limitación de jornada en el contrato, pero yo sugiero que sea el mismo. En el caso suyo, no le diga a nadie que yo le dije que fue el mismo.
Ah, claro, muchas gracias. Hay otra pregunta, don Santiago. Dice, ¿qué pasa si los trabajadores se rehúsan a firmar un anexo por teletrabajo si la empresa no tiene los medios para entregar los insumos o mobiliarios por pandemia? No lo firma, po. No lo firma. Si una persona, no, pues es que ahí vienen los problemas, que son los problemas prácticos, por eso, es decir, la ley obliga al empleador, lo obliga. Y si lo obliga y no tiene eso, no puede pactar un contrato de teletrabajo. Ahora, ¿qué haría, qué tiene que hacer el trabajador? Bueno, todos saben lo que tenemos que hacer, pero ya es otra cosa. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer el trabajador? O sea, tendrá que ir a donde corresponda y decir, mire, me están implantando esto, yo feliz, pero resulta que tengo que tener todos los medios necesarios para desarrollar ese trabajo de acuerdo con las normas que están en la ley. Disculpe, buenas tardes. Hola, buenas ¿Puedo tardes. interrumpir? Sí, Disculpe, no, no te preocupes. dentro de la pregunta que había hecho, que me estaba respondiendo, y muchas gracias por la invitación, maravilloso todo. La consulta es netamente por pandemia, porque tengo claro que la ley 21.220 es cuando se realiza un contrato inicial por teletrabajo. Este anexo de contrato de teletrabajo es solamente por tema de pandemia. En el fondo, el contrato inicial es un contrato presencial, y claramente en el fondo el anexo se está haciendo por esta nueva ley y todo, que no tiene nada que ver con la pandemia, lo que yo entiendo, porque la pandemia nos ha obligado a todos, en el fondo, a trabajar desde la casa y con los medios que tenemos en el fondo. Pero ya, que eso es lo que necesito en el fondo que me aclare, porque cómo se le puede exigir o exigir nosotros a la empresa que me compre el computador, la silla ergonómica y todo para ponerlo en mi casa, si el contrato inicial no es de teletrabajo, mi contrato no es ese. El contrato inicial no es de teletrabajo, pero a mí el empleador me está diciendo que tengo que ir a teletrabajo por lo que existe. Por pandemia, es solo pandemia. Claro, pero el día de mañana, pero si usted va a trabajar ahí, digamos, en teletrabajo, ¿y qué pasa si yo no tengo computador? Ya, en ese caso... ¿Qué pasa si yo utilizo mi computador y mi computador se funda, se echa a perder? ¿Qué pasa con los costos de internet? ¿Y cómo lo podemos hacer, por ejemplo, en ese caso? Claro, si la empresa, por ejemplo, no tiene los recursos para poder dármelo y no me quiere finiquitar, me sigue pagando el sueldo y todo para poder hacer la gestión. Ahí tiene que ponerse de acuerdo usted con él nomás y decirle, bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso ya es una cuestión muy personal. Ahora, eso, evidentemente, si usted sabe que es realmente así, digamos, como estamos hoy día con un 14,1 que salió hoy día de desempleados, yo trataría de llegar a un acuerdo, por supuesto, porque tengo otra cosa que me frena. Y si usted me dice, mire, me están pagando mis remuneraciones, bueno, eso es una cosa que tiene que llegar a acuerdo. Pero el problema se le puede producir, no sé cuántos son los que trabajan ahí, en la empresa suya, se le puede producir en caso de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Es que eso sí o sí está cubierto por la ley 16.000, eso sí o sí está cubierto. Está cubierto, pero resulta que si usted no tiene todos los medios necesarios para trabajar y con el material adecuado en una función que requiere ciertas cosas especiales y le pasa eso, ¿qué va a pasar? Van a llegar, digamos, todos los que son los administradores del sistema, va a llegar, no sé si le van a decir al empleador, fiscalizar, claro. Un momentito lo van a fiscalizar y le van a decir al empleador un momentito. Y lo mínimo que le van a hacer es que le van a subir la tasa de accidentabilidad y todo lo demás. Pero eso, ¿ves? Son cosas que pasan. Pero por tema de pandemia, ¿no hay excepciones o algo? En el fondo eso es, ¿no? No, la ley dice claramente. No hay excepción. No, la ley no habla de la pandemia. No, pues si esta ley es del 2018, de hecho. Claro, ni siquiera había pandemia. La ley habla del teletrabajo. Claro. Lo que pasa es que si usted está en un contrato original, digamos, de teletrabajo, es distinto. No, si no es el caso. Pero yo creo que gente en trabajos originales, contrato de trabajo de ese 38,5,
no existe casi ninguno. Mm. Todos son con los anexos. Claro. Porque ¿quién está contratando hoy día? No, nadie. Nadie. Está claro. Todos son de ese 38,5 que existe. ¿Ah? Ya, pero en el fondo la ley no hay nada que como empresa en el fondo me pueda respaldar, porque también obviamente el ánimo no es de despedir a gente ni mucho menos, pero si no tengo los recursos para entregárselos como un computador, qué sé yo, el puesto y todo eso. O sea, si no tienen nadie le va a exigir a usted los computadores, digamos, de las fiscalizaciones que haga. Perfecto. ¿Ok? Nadie se lo va a exigir. Lo que los fiscalizadores van a hacer el día de mañana, porque nadie le va a preguntar es suyo o no es suyo. Lo que pueden hacer el día de mañana son otro tipo de fiscalizaciones. Fiscalizaciones, Claro. digamos, si el recinto donde usted está desempeñando ese teletrabajo tiene las condiciones de higiene y seguridad requeridas mínimas, la verdad. Exacto. ¿Ah? Lo que yo me estoy refiriendo, digamos, a otra cosa también, porque yo creo que también hay gente que a veces no tiene los medios, digamos, para tener computadores. Exacto. Por eso, que si usted se fija en los estudios que ha hecho la Universidad Católica en materia de investigación actuales, se habla de que el porcentaje más alto que está en teletrabajo, de ese 18,5, o sea, el 38% del 18,5, son de alta calificación. Y cuando son de alta calificación, supongo yo, o de media calificación también, tienen un computador, o tienen los medios informáticos para poder trabajar en teletrabajo. Dado lo cual, eso no significa que esa persona el día de mañana no llegue a un acuerdo con su empleador. Mire, yo tengo mi computador y trabajo con el mío, pero resulta que los costos son altos. Y yo no tengo más, entonces eso es distinto. Pero hay gente realmente que no puede hacerlo. Ese es el problema. Pero no es otro. Hoy día están todos con anexos los contratos. Ya. Tendría y por que tema de estar todo pandemia bien. no tenemos excepción en el fondo, porque no No. ha salido nada, ¿no? O sea, que salga una ley por la pandemia. Incluso más. Si uno se va al reglamento, esto que es el reglamento ¿De en seguridad, materia de seguridad y materia de salud, que es del 3 de julio que se publicó, De ahora, sí. ¿no es cierto? Sí. Ahí las exigencias son las mismas. Y le dicen, mire, cumplimiento a la ley 16.000 a las 744. Eso por un lado. En segundo lugar, fíjese que usted en esto tiene que hacer esto y otro. Ya. Muchas gracias. Doy el Y pase una a los cosa, alguien hablaba, pero la teoría realmente, como yo le digo a mis alumnos siempre, mire, a mí no me pasen la cuenta. Y para que no me pasen la cuenta, yo le digo, mire, tengo la manía de decirle, esta es la teoría, pero esto es la práctica. Porque yo creo que ellos deben saber también eso. Porque esto les va a servir para su vida laboral. ¿Okay? Muy claro. Por eso uno tiene que hacer. Y la otra pregunta que es muy simple cuando uno le hace, lo hacen sobre todo los amigos que tienen empresas, cualquier cosa, le dice, mire, ¿qué puedo hacer yo para no tener problemas laborales? Muy simple. Tiene que cumplir todas las normas. Nada más. Si eso es, sale mucho más caro lo otro el día de mañana. Pero las normas hoy día en materia de teletrabajo son las mismas, no se respetan los mismos derechos individuales y colectivos que todos tenemos, tanto en materia individual como en materia colectiva. La modalidad es distinta, que es otra cosa muy diferente, con derecho de retractación, con derecho de desconexión y con algunas normas específicas, digamos que no son muchas. En materia de teletrabajo, nada es lo mismo. Exactamente lo mismo. Y la única diferencia es lo que yo le hablaba de contrato individual cuando se firman los contratos individuales, y con el contrato, digamos, de teletrabajo, es que tienen que informarlo a la dirección del trabajo. Y la dirección del trabajo tiene la obligación de registrarlo y a su vez enviarle una copia a la Superintendencia de Seguridad Social. Y de otra, tiene que mandárselo a, digamos, a los que administran la ley de 16.744. Eso es. Don Santiago, hay otra pregunta más.
Dice, bueno, buenas noches, agradece también la exposición y su claridad, y pregunta Felipe, según su criterio, ¿el teletrabajo podría afectar o alterar alguna de las causales de terminación del contrato de trabajo? No. No veo cuál. A ver, si yo me voy, digamos, al artículo 161, necesidad de la empresa de quedar siempre igual, el desahucio puede quedar siempre igual, porque eso para los gente, digamos, de exclusiva confianza, y no sé por qué metieron ahí a la trabajadora de casa particular. Y en la necesidad de la empresa, ustedes saben que la necesidad de la empresa es una de las más, va a seguir siendo obligando igual. La que se prohibió aplicar, acuérdense ustedes, fue el caso fortuito, el fuerza mayor, el despido, a raíz de la ley de protección al trabajo. ¿Okay? Pero no veo que no, yo puedo despedir humano. Claro. No veo por qué no. Ahora, va a ser más difícil en algunos. ¿No? Es más difícil en el teletrabajo, porque yo puedo decir que hay incumplimiento grave de las obligaciones contrarias. Voy a decir que atrasos reiterados, ¿cómo lo pruebo? Hay causales que no se van a aplicar. Falta de probidad, vías de hecho, injuria, conducta indebida, ¿no? Y ya el artículo 159 no hay ninguna. Podría ser, digamos, claro, contrato a plazo fijo, ¿no? Digamos por el vencimiento del plazo, porque después, o conclusión del trabajo que dirigen al contrato, pero el caso fortuito no lo pueden aplicar. Y el 160 tiene de todo. Y la causal, que es una causal que es un cajón desastre, que es el incumplimiento grave de la obligación del contrato, que es el número 7 del 160. Pero yo no veo que haya una alteración. Va a ser difícil probarlas para los empleadores. No sé si hay otra pregunta, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Luz María. Yo tengo una, gracias. ¿Qué pasa si en este tema de la pandemia de teletrabajo, hay alguna trabajadora, por ejemplo, que se rehúsa a contestar correo, teléfono y todo, porque obviamente la empresa no le ha podido entregar los insumos por temas económicos, de pandemia, qué sé yo? Y la trabajadora no contesta teléfono, ni nada, ni al equipo de trabajo, ni a jefatura, ni nada, y sigue recibiendo las remuneraciones por todos los meses de la pandemia. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, ahí lo que deberían hacer, o sea, ¿qué se puede hacer de parte del empleador? Claro. ¿Ah? Bueno, sí, pero la trabajadora puede... en el fondo no me entrega los insumos, yo no trabajo. Claro. Puede decir incumplimiento grave de la obligación del contrato. El trabajador puede decir eso. ¿Sabe por qué? Porque resulta que el contrato de trabajo tiene 3 elementos, ¿no es cierto? Remuneración, vínculo de subordinación y prestación de servicio. Exacto. ¿Y qué puedo alegar yo? Mire, resulta de que yo no puedo prestar bien mis servicios si no tengo esto. Y al no poder prestar bien los servicios, me puedo autodespedir si quiero y digo incumplimiento grave del empleador. Yo me despido, hago un despido indirecto, que es una de las causales del incumplimiento, que no hay muchos más. Y me despido yo. Porque así como la obligación que tengo, así como la obligación que él tiene para pagarme la remuneración, él tiene la obligación también de darme la prestación que yo, o sea, que yo pueda ejercer la prestación que yo me comprometí. Y la prestación de servicio es un elemento esencial del contrato. Y si yo no lo puedo ejercer, yo puedo pedir, digamos, el día de mañana y vincularme yo como despido indirecto. Miren, yo no puedo desarrollar mi labor porque resulta que no me dan los instrumentos necesarios y aquí estoy parado, frenado. Y consulta en el caso, por ejemplo, si la jefatura ha insistido un montón de veces telefónicamente o por correo y la trabajadora no responde, no directamente, no, que mi celular es personal, por lo tanto no te respondo. También y en el fondo, más allá que estamos en pandemia y todo eso, pero... Es todo cuestión de prueba. Ahí podría al revés. El día de mañana a lo mejor el empleador tener, digamos, alegar incumplimiento. Claro, porque están los registros y todo que se hizo. Que tiene la obligación, digamos, de trabajar y no lo ha hecho. Ya. Y está dentro de las obligaciones.
Pero ¿cómo lo va a aprobar? Todo es materia de prueba. Ya. Y acuérdense ustedes que los tribunales, el principio de prueba operario rige mucho. Exacto. O sea, cuando Muchas uno va gracias. defendiendo al empleador, tiene que ir, como dicen en el campo, en buen caballo. Correcto. Porque si no, no. Porque hay una presunción, digamos, bien clara, digamos, de que, acuérdense ustedes, el principio de prueba operario que es fundamental. Por eso es que no es llegar y el día de mañana desvincular. Cuando uno desvincula, tiene que tener todas las pruebas. Si no, le van a decir que no en todos lados. Eso es. No sé. Muchas gracias, súper clarito. No, muchas gracias, clarísimo. ¿No quedan más dudas? ¿No? Clarísimo. En el chat por lo menos no hay más preguntas. Ya. Súper Bueno, claro. yo le quiero dar las gracias a usted, realmente a mí un agrado el poder conversar con usted, digamos, y en general con toda la gente ahí, porque yo creo que es bueno que todo el mundo sepa, digamos, sobre todo que desarrollan labores, digamos, de que tengan claro cuáles son sus derechos. Así como a uno le exigen, ustedes también deben exigir el cumplimiento de la normativa de ustedes. Yo creo que en un país que los trabajadores deben protegerse en esa parte, y no tengo nada contra los empleadores. Lo que sí es que los trabajadores tienen que respetárseles las normas laborales para que las relaciones laborales anden bien. Mire que las relaciones laborales andan mal cuando hay desconfianza. En materia de plata, las platas se recuperan, no se pierden y se recuperan. Pero cuando se pierde la confianza, es muy difícil después el volver a tener confianza. Y eso es una de las partes de la relación laboral que tiene que estar bien. Y uno parte respetando a los trabajadores. ¿Y cómo lo respeta? En principio, cumpliendo con las obligaciones a las que yo me comprometí como empleador. Así como le exijo a usted, yo le tengo que respetar a usted, al trabajador en general. Andando bien la relación laboral no habría problema, pero eso no es tan fácil. Bien, pasé un agrado trabajar con usted, le doy las gracias Claro. por la lata que les di. No, aplauso total. Y le agradezco a la jefa de carrera y amiga Saba, porque ha sido muy interesante todas las charlas que han dado. Espero que ojalá esto no lo pierdan. Y yo a disposición de cualquiera de ustedes el día de mañana para cualquier cosa que requieran y que yo les pueda ser útil. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que les agradezco su paciencia. Don Santiago, muchas gracias. Gracias a nombre de la carrera de Súper buen profe. de la facultad, de todo, porque fue súper claro, nos explicó con peras y manzanas de qué se trataba el teletrabajo, porque todos teníamos mucha ignorancia sobre el tema o presuponíamos cosas, pero usted nos clarificó al 100% y nos ilustró en qué consiste esta institución llamada el teletrabajo. Así que le agradezco a usted por la paciencia, por la paciencia que nos ha tenido a todos nosotros. No, encantado, encantado. Y yo sé que lo hace por el cariño que le tiene a la universidad y a la carrera, así que muy agradecida. Muchas gracias. Mucho cariño por la universidad. Sí, yo lo sé, así que muy agradecida y le agradezco a todas las personas que asistieron hoy día, a colaboradores, ciertos compañeros de trabajo, amigos, a los titulados también. Ahí están mostrando, tengo que pasar el aviso, están mostrando, porque a propósito del profesor Santiago Hurtado, él va a estar presente en un diplomado que hemos propuesto y que es parte de la carrera y de la facultad, donde va incluido el derecho laboral y estos temas, así que para todos los titulados que estén interesados, para que pregunten en admisión, porque hay algo respecto a este tema del derecho laboral, ¿cierto? Y en el cual también nos va a acompañar el profesor Santiago Hurtado. Así que ahí les dejamos el dato, ¿cierto? Para que ingresen a la página de la universidad y puedan ver toda la oferta de especialización que tiene la facultad y la universidad en general, ¿ya? Así que nuevamente les agradezco. Muchas gracias. Por el cariño, don Santiago, por el respeto que han tenido todos. Y ojalá que nos estemos viendo nuevamente en esta forma online, ¿cierto? Con otros temas tan interesantes como el que ha planteado hoy día el profesor Hurtado. Muchas gracias a ustedes. Muy Muchas gracias a todos.
Muy gentil. Muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias. Bueno.